Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 20 de julio, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces presentó una acción de protección en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, y el director general del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, para exigir el pago puntual de sus salarios y la garantía de no repetición. En este marco, la organización recalcó que la Constitución de la República, en sus artículos 33, 229 y 286, se establece que la remuneración es un derecho irrenunciable y prioritario en el sector de justicia. Cabe recordar que el Pleno del Consejo de la Judicatura también resolvió solicitar al Ministerio de Finanzas la asignación de los recursos necesarios para ampliar el uso de medidas telemáticas en el servicio judicial, así como el pago inmediato de los sueldos de las y los servidores de la función judicial correspondientes al mes de junio de 2020. Son las 7:39. Sobre este tema, señoras y señores, dialogamos a continuación con Vinicio Palacios, presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador. Decíamos al inicio de este segmento de entrevistas, abogado Palacios, que la situación del país es crítica. Todos lo entendemos así. No solamente son ustedes los que están atravesando esta situación, maestros, servidores de la salud, trabajadores públicos en general y mucho más. Y los jubilados que hoy no tienen recursos para absolutamente nada. Pero cuando hay emergencias, la lógica es que el gobierno intente atender necesidades fundamentales como es la sobrevivencia. La gente vive de su sueldo. La gente que obviamente trabajamos de manera honesta, ¿no? Porque hay otros que tienen cualquier cantidad de plata sin hacer nada. Consecuentemente, dada esta circunstancia y esta coyuntura, ¿cómo es que están ustedes enfrentando la situación y qué esperan tras esta acción de protección? ¿Cómo está? Qué gusto, muy buenos días a ustedes y muchas gracias y encantado por este espacio que ustedes han permitido hacerlo y qué mejor poder estar aquí y poder esclarecer cualquier asunto. En primer lugar, recordemos que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, AEMAG, es una sociedad científico-jurídica de derecho privado que no tiene fines de lucro, ya tiene más o menos 20 años de existencia y además es miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados y miembro también de la Unión Internacional de Magistrados. Y lo que uno de sus fines es agrupar y agremiar a las juezas y a los jueces del Ecuador para constituirnos en un frente en pos de defender la independencia judicial y el accionar que tienen los administradores de justicia. ¿Por qué se presentó esta demanda de acción de protección? Recordemos que uno de los objetivos que tiene la asociación es defender por un lado y dignificar en mayor grado la ilustre función de la magistratura, es decir, del juez, y también defender la autonomía y la independencia de la función judicial, concertando acciones en pos de defensa de los derechos que tiene un magistrado, que tiene un juez. ¿Qué es lo que se ha venido dando durante estos últimos ya 4 meses? Van a ser posiblemente ya 5 meses. En el mes de marzo, cuando comenzamos el tema, lamentablemente, de la pandemia en nuestro país, el sueldo de marzo, que tenía que haber sido cancelado el 31 de marzo, es decir, a fin de mes, se lo pagó ya el 16 de abril. Luego, cuando fue el sueldo de abril, este sueldo fue pagado ya el 13 de mayo, es decir, con más de una semana de retraso. Luego, el sueldo de mayo, que tenía que haber sido pagado el 31 de mayo, es decir, a fin de mes, se pagó el 16 de junio, es decir, obviamente ya más allá de 3 semanas. Y el sueldo de junio, que es el mes anterior, recién el día de ayer, que fue 22 de julio, es decir, después de 22 días, se ha cancelado el sueldo. Pues tomemos en cuenta que ha habido estos retrasos y nosotros como asociación hemos estado solicitando de forma, por así decirlo, coloquial, ante el Ministerio de Finanzas, ante el Consejo de la Judicatura, de que los sueldos no pueden estar impagos, de que los sueldos tienen que pagarse a tiempo. Recordemos que el artículo es muy claro de nuestra Constitución, el artículo 328, es muy claro en señalar que los sueldos tienen que pagarse en los plazos convenidos y tampoco puede ser disminuido si no salvo autorización expresa
del mismo servidor. Por eso es que nos vimos obligados, frente a que no se han pagado los sueldos a tiempo, a presentar esta acción de protección. La acción de protección, recordemos que conforme el artículo 88 de nuestra Constitución, cabe cuando tiene por objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución. Y claro, y se interpone cuando existe una vulneración de derechos constitucionales. Y en este caso hay una vulneración a muchos derechos constitucionales, en este caso, al no haberse pagado los sueldos a tiempo. Y lo que buscamos es, con esta acción de protección, como tiene justamente la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos habla de que también hay medidas de reparación. Y en este caso, la medida de reparación, la más adecuada incluso, es que estos hechos no se vuelvan a repetir y no vuelvan a suceder. Esta falta de pago, estos atrasos constantes en cuanto al pago de salarios, ¿cómo afecta a la Administración de Justicia, más allá de en lo personal que les afecta a los jueces en su presupuesto, pero cómo afecta esto al servicio que se presta a la ciudadanía en la Administración de Justicia? Porque sumado a la falta de pago, el Consejo de la Judicatura ha expresado también su preocupación por los constantes recortes, y estos recortes también sin duda afectan la calidad de la Administración de Justicia. ¿Cómo se ve reflejado esto en el servicio que ustedes brindan a la ciudadanía? Sí, recordemos que por un lado jurisdiccional, es decir, en los jueces y los demás equipos administrativos, desde la pandemia no hemos parado de trabajar. Hubo sí un cierto periodo en cuales hubo personas que estuvieron efectivamente con los términos y plazos suspendidos, pero el resto de situaciones jurisdiccionales, como el tema de flagrancia, como el tema de violencia intrafamiliar, como el tema de medidas de apremios en el temas de familia, flagrancias en temas de tránsito, algunas más, esas atenciones nunca paralizaron. Pese a la falta de pago de los sueldos, los judiciales, los jueces en primera línea trabajando y estando frente, efectivamente, pese a la pandemia, incluso cobró ciertas vidas de ciertos jueces a nivel nacional, ciertos servidores judiciales, ciertos secretarios, ayudantes. Y la verdad, obviamente, ellos hemos tratado de comprar nuestros propios materiales de prevención, pese a la falta de sueldos, porque nuestra obligación también es cuidarnos y cuidar también a las demás personas con las cuales trabajamos y cuidar también a nuestras familias. Entonces, la falta de pago y la falta de que no existe estos insumos y el dinero en sí para poder comprar los materiales de prevención con nuestros propios recursos, se ve afectado ante la falta de pago de los sueldos. Y eso nosotros tememos por nuestra salud también, tememos por nuestras vidas, y claro, vamos también nosotros a afectar a nuestras familias, que son las que nos esperan cada día en nuestra casa, en nuestro hogar. Aquí también es importante resaltar que el Consejo de la Judicatura, en este aspecto, también ha estado muy preocupado por la situación de la falta de presupuesto, ya que por un lado también el Consejo de la Judicatura ha presentado una demanda ante la Corte Constitucional, me pareció muy bien dada, el mismo director general la presentó, pidiendo de que no se hagan las reducciones de presupuesto. Y por otro lado también ellos han estado muy atentos y de hecho, recuerdo el 10 de junio también, unidos con nuestro oficio, que también lo realizamos en conjunto, se pidió al Ministerio de Finanzas que paguen los sueldos a tiempo y que no se vuelva a repetir esta situación que nos afecta bastante. Y de hecho, efectivamente, ni porque el Consejo de la Judicatura ha pedido al Ministerio de Finanzas, ni porque la asociación ha pedido al Ministerio de Finanzas los pagos de sueldos puntuales, han sido de oídos sordos y la verdad nos han tenido casi que como que engañados y que cada vez sí ya nos cancelan. Y este mes de junio, que estamos sueldo, recién nos pagaron el día de ayer, 22 de julio, es decir, 22 días de retraso. Pero aquí sí quisiera tomar en cuenta algo que salta también y nos genera un poco de preocupación, es el hecho de que Fiscalía, en cambio, en algunos meses, no digo en todos, a ellos sí se les ha pagado de forma puntual. Y nosotros nos hemos quedado como que siendo una institución que pertenece a la misma función judicial, si bien es cierto, es un organismo autónomo, a ellos sí, en algunos meses se les ha pagado de forma puntual, más al resto de funcionarios judiciales, como somos los jueces, administrativos,
función judicial y también incluso a los defensores públicos no se nos ha pagado los sueldos de forma puntual. Por lo tanto, que existe incluso ahí una clara discriminación, que obviamente también esto se encuentra previsto en nuestra Constitución como una violación a la igualdad formal y material que debe existir. Otro aspecto, abogado, que evidentemente les preocupa a ustedes, pero también les preocupa a quienes litigan de manera permanente y tiene que ver con los protocolos de seguridad. El Consejo de la Judicatura ha arbitrado las medidas que son necesarias, urgentes, ha advertido a las autoridades pertinentes respecto del peligro que conlleva la actuación de abogados litigantes y de magistrados inclusive en pleno proceso de la pandemia, porque recuerde usted que recién se observaron casos de contagio de un juicio en este sonado juicio del caso sobornos, otros le llaman bochornos y una serie de aspectos más. Pero más que todo es la situación crítica en la que se obliga a trabajar a los funcionarios de la función judicial. Digo, se han tomado los correctivos porque en el último proceso que se vivió hace pocos días y horas quizá, pues se evidenció aglomeración de gente y todo eso, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, recordemos, como decía, si bien es cierto, el Consejo de la Judicatura ha tratado y entiendo que está consciente de la pandemia y ha buscado las herramientas necesarias, incluso buscando de forma, como se dice, de autogestión en las diferentes direcciones provinciales del país, ya que el presupuesto que ha sido entregado por el Ministerio de Finanzas se ha ido reduciendo cada vez más. Eso ha limitado que el propio Consejo de la Judicatura pueda dotar a todos los funcionarios judiciales, no digo solo jueces, a todas las personas, de todos los implementos y todos los materiales necesarios de prevención. Y nosotros, claro, jueces y directamente los que estamos en pie de lucha y que estamos al frente, obviamente los usuarios en nuestras audiencias, en el trabajo, eso ha hecho que por nuestros propios recursos tengamos que comprar materiales o incluso en ciertas unidades, los jueces uniéndonos en conjunto para hacer compras de materiales como desde alfombras, de pronto cierto tipo de materiales de prevención, ya que si esperamos a que el Ministerio de Finanzas haga desembolsos de dinero, la verdad sería en vano realmente la espera. Entonces, eso ha hecho que nosotros, pese, como lo digo, a la falta de pago de sueldos, lo hemos hecho nosotros por nuestros propios recursos, porque somos conscientes tanto de nuestro trabajo y también de nuestras familias. También es importante recordar que frente a aquello y a la pandemia, el Consejo de la Judicatura, con la última resolución, 71, si no me equivoco, lo que señaló es que se priorice ya de forma general en todo el país el teletrabajo. Y de hecho estamos acudiendo a las unidades judiciales únicamente con 10% de aforo. Esto acá en Pichincha, por ejemplo, con el hecho de que no exista muchos contacto con las personas y mucho contacto incluso con los mismos funcionarios judiciales, tratando de con eso paliar un poco lo que es la pandemia y tratar de protegernos, que es lo que buscamos todos, como es la salud. Doctor Palacios, en los últimos días se ha escándalo que se relaciona con el uso indebido de carnés de discapacidad y lamentablemente los jueces no están exentos, han salido salpicados en estos escándalos. Según datos de la Judicatura, al menos 98 magistrados que operan a escala nacional tienen estos documentos. No sabemos si todos los obtuvieron de manera correcta. Hay, según información que se conoce, magistrados incluso con el 100% de discapacidad. No sabemos si se importaron con estos documentos vehículos de lujo. ¿Qué opinión le merece a usted como representante de esta asociación el hecho de que en este escándalo estén involucrados también los jueces que se supone son los que deben administrar justicia? Sí, debemos recordar, y de forma general lo digo, ha existido, y no sé por qué, desde que estamos al frente de la asociación, ha existido una serie de campaña mediática de alguna forma de desprestigio a la actividad jurisdiccional. Entonces, cada vez que existe cualquier tipo de escándalo, sea en la asamblea, posiblemente en algún ministerio, también automáticamente lo reflejan también en el sector justicia y también a los jueces. Existe bastante este tipo de actuación mediática que claro, no es que no estemos sujetos a un escrutinio público, pero sí existe una campaña obviamente de desprestigio. Debemos recordar que, claro, no son todos los jueces, y eso es lo que queremos informar. Si bien es cierto, según una lista que el Consejo de la Judicatura está investigando, son alrededor, como usted dice, como de 98 jueces que han tenido carnet. Pero debemos entender que
los carnets de discapacidad y la misma ley, el mismo reglamento, establece los porcentajes de discapacidad que puede tener una persona. Pueden ser auditivas, pueden ser visuales, no únicamente van a ser físicas y de poderse movilizar, sino que también tiene otro tipo de discapacidades. Y en ese sentido, muy bien, un juez puede, y un servidor público incluso en general, puede muy bien, teniendo esa discapacidad, puede también ejercer sus funciones, y en este caso también ejercer la función de juez. Si bien es cierto, claro, no podemos generalizarlo, aún el Consejo de la Judicatura está en las investigaciones pertinentes. De hecho, el Consejo de la Judicatura tiene todas las potestades administrativas para realizar las investigaciones que son del caso, y claro, y con el debido proceso, para que verifique si algún juez realmente obtuvo su carnet de forma irregular. Lo que sí, un poco también decía el Consejo de la Judicatura, claro, habrá que analizar si es que realmente la capacidad o la disminución en su capacidad que tenga un juzgador no le permite, de ser el caso, ejercer su función jurisdiccional, tendrá que ser analizado, no puede ser hecho al azar. Si bien es cierto, existen personas que tienen discapacidades de 80% o 90%, habrá que ver realmente si es real, porque únicamente solo se dice, solo se habla o se malinterpreta. Yo hasta ahora he tratado de buscar la persona que tiene este 100% y la verdad no la he encontrado. Solo se dice y solo se habla, pero más no existe nada concreto, nada específico, y la verdad es que sí. Más bien al contrario, recordemos que el artículo 35, 47 de nuestra Constitución, las personas más bien con discapacidad merecen esa atención prioritaria y una serie de derechos, como en este caso es el trabajo en condiciones de igualdad. Y lo que ha hecho más bien esta serie de noticias o ataques incluso a la función jurisdiccional en cuanto al tema de los carnets, más bien lo que ha hecho es un poco tratar de menoscabar más bien a las personas que realmente sí tienen o sí sufren una discapacidad. Hace poco, por ejemplo, un juez en Guayaquil, el doctor Monroy, por ejemplo, él colocaba un video bailando con su hija, lo había subido a su red social, y automáticamente los medios de comunicación malintencionados o personas malintencionadas cogieron ese video diciendo, miren, este es el juez que supuestamente es discapacitado y ahí está bailando. O sea, es una situación incluso de una búsqueda y una persecución como si fuera una cacería de brujas, que realmente eso sí nosotros también lo rechazamos. Claro, pero no se trata, abogado, no se trata de estigmatizar a quienes tienen una discapacidad, porque de hecho tienen el derecho a trabajar. Claro. Como todos los seres humanos, pero el mal uso del carnet es lo que se está en este caso cuestionando, porque hay jueces que pueden tener discapacidad y que pueden ejercer su profesión, pero hay jueces que han adquirido vehículos de lujo que a lo mejor no requerían justamente utilizarlos porque no tienen discapacidad motora. Un vehículo de lujo sirve para quienes tienen discapacidad motora, no le sirve para un sordo, un ciego o que tenga otra discapacidad. Además, el caso está en que pueden haber utilizado dolosamente ciertos jueces, entre comillas, por cierto, esta discapacidad para puntajes de evaluación en el momento de que concursaron para el nombramiento de jueces, y eso hay que investigar. Por ahí va la cosa, sí. Doctor. Sí, claro. Recordemos que el 109.9 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro en señalar que si es que se determina que el documento que del carnet se utilizó es falso o fue mal adquirido, el uso, obviamente, de ese documento falso adquiere inmediatamente una falta gravísima, como es la destitución, ya que en varios concursos, ciertos jueces, si es que lo hicieron así, les permite 1 o hasta 2 puntos, dependiendo del tipo de concurso, para poder, obviamente, tener el concurso de mérito de adquirir puntajes, ¿no? Y eso es lo que, si es el caso se comprueba aquello, pues efectivamente incurriría una falta gravísima. Ahora, recordemos también que la misma legislación, el mismo reglamento, incluso permite, ahora entiendo que está suspendido por la aduana, pero si el reglamento lo permitía, obviamente ahí lo que te tiene que hacer es una política ya del Estado en sí, de a quienes realmente se les puede permitir la importación de vehículos o no. Habría que analizar si es que realmente el carnet le permitía, si es que realmente era una persona con esa discapacidad, y luego, si es que esa persona, conforme cumplió con todos los requisitos que se encuentran establecidos en la legislación, y eso le permitió incluso a la importación de un vehículo, pues claro, obviamente no hay ningún motivo de escándalo en ese sentido porque se ha cumplido con la normativa. Pero claro, sí es verdad que se debería hacer una política ya de Estado de que
cambiar efectivamente la reglamentación y que no todas las personas puedan importar vehículos, porque eso ha sido un poco lo que se ha visualizado y lo que ha causado un poco de conmoción social, el hecho de que personas puedan importar vehículos y que no realmente no sean personas con una discapacidad física, sino obviamente con otro tipo de discapacidades que realmente no debería ser. Obviamente entramos ya a un tema de ética, que efectivamente debería en todo caso recoger los reglamentos que hay, en todo caso el presidente de la República lo puede hacer en su momento. Doctor Palacios, está en marcha un concurso para la renovación de 16 vacantes en la Corte Nacional de Justicia, un concurso de jueces. ¿Cómo miran ustedes en la forma que ha sido presentada, la forma que se va a evaluar a los jueces? ¿Cómo miran ustedes este proceso? Sí, es un proceso, entiendo un poco hasta inédito, porque mantienen tres tipos incluso de comités que van a ser los que van a auxiliar, comités obviamente de expertos, los cuales van a auxiliar incluso las calificaciones a los jueces en cuando se realicen los exámenes, tanto escritos como exámenes orales. Nos parece un concurso que es, la verdad, adecuado, por ya que a fin de año y a primeros días del próximo año, ya muchos jueces obviamente acaban sus periodos y es necesario que ya se realice este concurso porque obviamente tienen que cumplir y tienen que, esas vacantes que van a haber tienen que ser suplidas con las personas que ganen y sean triunfadores de este concurso. De hecho, también el Consejo de la Judicatura ha ampliado los tiempos, concluye el 22, pero lo ha ampliado días más a la siguiente semana, con el fin de que muchas personas puedan, o los que no hayan podido todavía conseguir la documentación necesaria, lo puedan presentar. Nos parece adecuado, un proceso que tiene que, esperemos que se lleve, obviamente, con todas las medidas y seguridad, me refiero en cuanto a la documentación, y que, claro, obviamente, quienes se presenten también, y si tienen discapacidad, que es el tema que estamos hablando, obviamente, no sean personas, efectivamente, que hayan adquirido su carnet de forma irregular, sino, efectivamente, sean personas que realmente merezcan o tengan realmente una discapacidad. De hecho, en la resolución del concurso, que está ahora en trámite, el Consejo de la Judicatura ya ha establecido que también las personas que tienen una discapacidad, de ser el caso posiblemente visual o una otra, que no le permitan actuar como juez y que no se precauten los principios de inmediación y contradicción, pues efectivamente no podría participar, ya que recordemos que uno de los principios tan importantes en el sistema oral es la inmediación. La inmediación es esa presencia física que tiene el juez con las partes, así como estamos ahora aquí nosotros, viéndonos a través de los ojos incluso. Entonces, si es que realmente un juez tiene una discapacidad totalmente impedida visualmente, efectivamente el reglamento señala que no podría obviamente participar, ya que sería muy difícil que el juez pueda hacer su función de juez, en este caso, si tiene esa discapacidad visual. Correcto. Doctor, una última cosa, acabó el tiempo. Brevemente, ¿qué le parece las presiones que se han evidenciado, se ejercieron en contra de jueces, de magistrados, en determinados juicios por parte de la Fiscalía? Esto ha sido evidente, ¿no? Y además, cómo en ciertos casos judiciales, procesos judiciales, se cumplen tiempos récord, mientras que otros duermen el sueño de los justos. Y puedo citar uno, ¿no? Caso INA Papers. Nadie investiga. Años. Pero hay otros casos que van a nivel de flash. ¿Qué le parece, abogado? Sí, nosotros sí nos causa un poco de admiración. Aquí es un tema de fiscalía. Recordemos que fiscalía si bien es cierto, es una institución que es parte de la función judicial, pero es una entidad autónoma, parte de la función judicial. Ellos son un sujeto procesal en un juicio. Ellos lo que tienen que es reunir y llevar todos los elementos de convicción y que lleven a juicio a una persona y pueda ser juzgada. Pero se ha visto, claro, ciertos casos que ellos los investigan, como usted dice, de pronto de una forma más rápida, otros de pronto más lenta. Yo no podría un poco decir y adelantar criterio en el sentido de que realmente un caso u otro tal vez lo hicieron más pronto por alguna conveniencia o no. Pero sí, efectivamente, decir que la Fiscalía tiene ese deber de trabajar por igualdad y tratar por igual a todos, y todos los casos, obviamente, que tengan conocimiento de la Fiscalía tienen que ser tratados de la misma forma. No puede ser posible que un caso sea tratado de mejor manera y otro caso sea tratado con mayor énfasis únicamente por alguna situación política o de gobierno. Tiene que, obviamente, la función jurisdiccional, como lo digo siempre, está libre de presiones y libre de presiones sociales, en este caso tampoco libre de presiones políticas. La Fiscalía pues también debe actuar de esa misma manera, sin ningún tipo de presión, sino actuar efectivamente como es parte de esta función jurisdiccional y
tratar efectivamente, como lo digo, hacer las investigaciones que el caso lo ameriten y llevar efectivamente las personas a juicio y que sean presentadas ante el juez con todas las herramientas que ellos hayan investigado. Correcto, muchísimas gracias, el doctor Vinicio Palacios, él es presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador. Hasta una próxima, gracias. Muchas gracias y lo esperamos. La audiencia que va a ser de la acción de protección, como todos ya bien conocen, va a ser de forma pública el día de mañana, 24 de julio a las 11 de la mañana, incluso va a ser transmitida por Facebook Live del Consejo de la Judicatura. Y mañana es el natalicio de Bolívar, a propósito, 24 de julio. Hasta pronto, abogado. Gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.